Porque me acompaña Marcova Concepción, ella es ministra de Desarrollo Social. Ministra, bienvenida a Next Noticias. Desarrollo social, porque mucha gente confunde esto con una especie de misericordia, es decir, de estar pues tratando de mitigar la pobreza, Exacto. pero dándoles el pescado y no enseñarles a pescar. Yo creo que esa es la gran falencia que hemos tenido en estos países de América Latina versus países que han podido pues llevar su población a un nivel de desarrollo importante. Bueno, muy buenos días y gracias por la invitación. Definitivamente el rol del Ministerio de Desarrollo Social como ente rector de las políticas sociales de Panamá tiene como objetivo impulsar el empoderamiento y generación de capacidades en la población. Obviamente articulado con el resto de los sectores que tienen un rol principal dentro de su sector. Por ejemplo, educación. Claro. O sea, no es un trabajo exclusivamente del Ministerio de Desarrollo Social velar por el tema de las capacidades, tenemos que generar un proceso de articulación. Sin embargo, los grupos de atención prioritario, y me gusta utilizar este concepto en la cual está definido el objetivo de la institución, porque muchas veces el tema de vulnerabilidad simplemente es la ausencia de ese servicio, esas capacidades que el Estado, y el Estado somos todos, no hemos podido generar dentro de nuestra población. Entonces, grupos de atención prioritarios, por ejemplo, como el tema de primera infancia, los adolescentes, los jóvenes, las mujeres, los adultos mayores, tienen derechos. Y ese es un punto importante que yo quiero resaltar. Esos derechos los tenemos que proteger, esos derechos los tenemos que impulsar todos los sectores. No solamente es una responsabilidad gubernamental, sino también del sector privado, de las universidades, de las organizaciones no gubernamentales. Es decir, necesitamos generar una sinergia de acciones para poder que el bienestar y calidad de vida de nuestra población siga mejorando y siga avanzando hacia estadios, por decirlo de alguna forma, de mejores tiempos para ellos. Porque ¿cuánto nosotros hemos invertido en pobreza en los últimos años? A mí siempre me viene a la mente aquella frase de los ricos hindúes que mantenían a Gandhi, y uno dijo, ¿cuánto nos cuesta mantener a Gandhi pobre? Es decir, nosotros subsidios, transferencias directas a la pobreza, y uno se pone a ver y es muchos miles de millones de dólares. Así es. Y tú ves que la población se mantiene exactamente en la misma condición. Bueno, yo te pudiera decir, por ejemplo, en el último quinquenio, aproximadamente 1.200 millones de dólares a través de subsidios y transferencias monetarias condicionadas. Y yo quisiera aquí hacer una aclaración y docencia a quienes nos escuchan. Eso es importante. La transferencia monetaria condicionada, que muchas veces la confundimos con un subsidio per se, es un recurso que se da a la población, al hogar en situación de pobreza extrema, en la cual tiene que tener dos corresponsabilidades de cumplimiento del hogar. Uno, que los niños estén en la escuela, y dos, que estén recibiendo atención médica a través de sus vacunas y demás. Es decir, hay una respuesta o contraprestación por parte del hogar. Claro. Y una condicionante, por eso se le dice transferencia monetaria condicionada, porque en la medida que no cumple con esos requisitos, debemos evaluar y tomar las medidas correctivas para que los tengan que cumplir. Por otro lado, muchas veces tú generas un subsidio, pero no tienes una contraprestación. Sin embargo, tenemos que velar porque los mecanismos, las herramientas tecnológicas que utilicemos, las bases de datos estén permanentemente depurándose. Segundo, visitando los hogares a través de acompañamiento familiar por parte de trabajadoras sociales y psicólogas del ministerio o de las instituciones que generan algún tipo de transferencia o subsidio. De manera que nosotros podamos ir permanentemente y de forma sistemática revisando realmente que quien debe recibir el recurso porque realmente lo necesita, y cuando estoy hablando de realmente lo necesita, no tiene ingresos, la familia no genera ingresos, estamos en una situación de pobreza extrema, y hoy día pobreza multidimensional que va más allá de generar un nivel de ingreso, es decir, tenemos carencias presentes. Por ejemplo, no tienes acceso a agua potable para consumo humano, no tienes la calidad de la vivienda, es totalmente piso de tierra, zinc en su estructura, no tienes energía eléctrica, y hoy día la pobreza multidimensional incluye también el tema de cobertura de internet. Por ejemplo, la calidad de educación. Ya no hablamos solamente del tema de estar en la escuela, sino también de calidad de educación. La calidad de educación. Entonces, por ejemplo, el niño te deserta, o el niño que está en la escuela pero no está en el grado de acuerdo a su edad. Ahí vamos perdiendo capacidades. Por ejemplo, Barrio Seguro, que es, yo creo que una medida realmente, para decirlo de alguna forma,
complicada. Y al final era un subsidio para que la gente se mantuviese lejos de la pandilla. Fue efectivo. Mira, la efectividad y el programa, también hay que recordar quién manejaba. Porque eso lo manejaba la policía. Es decir, que es ilógico era otra institución. que no lo maneje todo, lo canalice el Ministerio de Desarrollo Social. Exactamente. Ahí el punto de cualquier recurso que nosotros hagamos transferencia, tiene que haber un acompañamiento familiar y tiene que haber un acompañamiento psicosocial, porque realmente, ¿qué buscamos? Al final, esa transferencia debe convertirse en un medio, ojo, un medio temporal, en la cual nosotros en ese proceso generemos capacidades, empoderemos a los chicos y chicas, sigan insertados en la escuela, a nivel educativo, y que ellos puedan generar posteriormente sus propios ingresos. Entonces, en la medida que nosotros no hagamos ese circuito completo para empoderarlos y que ellos puedan ser autónomos desde el punto de vista económico y desde el punto de vista personal, obviamente los recursos van a despilfarrarse de una manera totalmente inadecuada, porque no estamos generando capacidades. Y el punto aquí es que no es sostenible en el tiempo. En la medida que tú retiras el recurso y no has generado capacidades, simplemente regresan a su entorno original. Exactamente. Nacer mujer indígena en la comarca, yo creo que es un 99% seguro que vas a nacer pobre y vas a morir pobre. Sí. Es decir, Panamá tiene unas movilidades sociales muy estrictas. Es decir, yo creo que más nadie sale de eso. Si tienes discapacidad, si eres afrodescendiente, igual. Vamos subiendo el tema de la situación de exclusión y de discriminación. Y aquí quiero apuntar lo que acabas de plantear, porque creo que es muy importante también hacer... La rigidez social que hay en Panamá. Sí, pero también el tema de cómo está participando la mujer en los diferentes espacios, no solamente económico, social, cultural y político, y también a través de la participación en la toma de decisiones. Hoy día, por ejemplo, el gabinete tiene 35% de participación en la toma de decisiones con participación activa de ministras. Un tercio, más de un tercio. Exactamente. Que vamos avanzando. No lo teníamos hace cuántos años. Revisemos las estadísticas. Entonces, las estadísticas van también permitiéndonos conocer cómo vamos avanzando en ciertos aspectos. Somos la mitad de la población del mundo y de Panamá, aproximadamente. La participación de la mujer en la parte productiva, la parte económica. El doble de las mujeres jóvenes están desempleadas, ¿sí? Wow. El doble de las mujeres son mujeres jóvenes, es decir, tenemos el doble de desempleo en versus a los jóvenes varones. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la participación de las mujeres en los puestos de toma de decisión a nivel del sector privado, 24% solamente. Ya se ha hablado de hace 10 años. 24% a nivel de CEO gerentes. El nivel salarial en Panamá, el promedio de la brecha salarial, estamos hablando de aproximadamente 15%, a nivel mundial es 23%. Yo te puedo decir un montón de estadísticas a nivel de Panamá, pero por ejemplo, ¿qué nos indica esto? Que todavía estamos frente a situaciones de discriminación por el hecho de que seamos mujeres. Entonces, esto se refleja también justamente y se profundiza en las áreas donde hay mayor exclusión y desigualdad. La desigualdad no es solamente económica, la desigualdad también parte de esa discriminación que tienen las mujeres de acuerdo a su etnia, de acuerdo a su lugar de procedencia y sobre todo a la generación de recursos. ¿Qué tenemos que hacer para resolver el problema? Y yo aquí quiero destacar algo importante. Por primera vez en la institución vamos a transversalizar el enfoque de género. ¿Y eso qué es? Porque hay que hacer docencia. Existen brechas entre hombres y mujeres, producto de la construcción sociocultural y de los aprendizajes estamos hablando en nuestros países latinoamericanos. 2000 años de exactamente, que la mujer tiene que ir a trabajar en la casa y el hombre puede salir a la parte pública a generar ingresos. El hombre productor que lleva los recursos al hogar. El cazador y la mujer, exactamente, y la mujer en la parte reproductiva. La vida nos ha compartido de que estamos saliendo las mujeres a trabajar. Entonces tenemos que reducir esas desigualdades en los diferentes ámbitos. El tema de la participación de la mujer en el ámbito político. Tenemos más dificultad de acceder a la participación y en los puestos de toma de decisión. Entonces, las mujeres concienciadas, o sea, que realmente conocemos esto, de dónde surgen estas brechas y estas desigualdades, en la medida que nosotros formulemos políticas públicas, programas y proyectos, incorporando el enfoque de derechos humanos, o sea, la protección al derecho básico por el hecho de ser persona y las bases fundamentales de la discriminación, busquemos la eliminación y que caminemos hacia la equidad y hacia la igualdad. En esa medida también nosotros podemos generar
cambios y transformaciones en la realidad social de nuestro país. O sea, no es un único factor el planteamiento, no es una pobreza exclusiva, hay otros factores de desigualdad dentro de un hogar pobre. Y entre esos, te quiero mencionar uno importante. ¿Cuál? La situación de violencia doméstica en este país y la violencia hacia nuestra niñez. Lo de violencia doméstica, lo que sí ha tenido es que se ha hecho más visible. Probablemente porque estamos más sensibilizados. Uno ve cada vez y más, las pero es que personas- porque se ha hecho más visible. Exactamente, pero probablemente las mujeres están denunciando más. Y con esto no quiero decir que sean exclusivamente las víctimas. Encontramos hombres víctimas también, pero la proporción de mujeres No, sigue siendo víctimas más. 80, es más 20, una elevada. cosa así, ¿no? Y te digo algo, yo como docente universitaria, que también he fungido como docente por muchísimos años, he tenido estudiantes defensores de víctimas del órgano judicial y fiscales adjuntos de la Procuraduría de la Nación. Y te voy a decir algo, ¿qué me dicen? Está llegando más saña en las situaciones de violencia, más agresividad, más violencia en los casos. Y contra menores también. Bueno. La situación de abuso y la situación de violación de los derechos de los niños y niñas en este país, en entornos de violencia y situaciones, tenemos que prestarle atención. Y eso no es solamente deber del sector gubernamental. Claro. Todos los sectores tenemos, y los medios de comunicación aquí juegan un rol fundamental de dar a conocer estas situaciones que están ocurriendo en el país. Ministra, usted estuvo en Coclé, en Tambo. Sí. Yo creo que no hay una provincia que ejemplifique más lo que estamos hablando que Coclé. Coclé ha recibido fácilmente en los últimos 10 años 10.000 millones de dólares en inversión entre lo que se ha hecho en hoteles en el área de Antón, la mina, los centros comerciales que se están haciendo en Penonomé. Y uno ve eso que usted estaba diciendo, usted viene de un área donde, pues, hace muy pocos, mucha gente salió de la edad de piedra. Así es. ¿Cómo hace para que esa riqueza permee hacia una provincia que, como dice su eslogan, lo tiene todo? Yo te lo voy a resumir de esta manera. La responsabilidad no es solamente del sector gubernamental, la responsabilidad también es del sector privado y de todos los entes que están en esa área del desarrollo, es decir, incluyendo las empresas. ¿Y por qué lo planteo? Porque nosotros tenemos una responsabilidad como Estado, y los Estados somos todos. Uno. Dos, el sector gubernamental tiene que generar acciones concretas en el territorio. Y aquí en la visita comunitaria que nosotros sostuvimos el fin de semana, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál fue el objetivo y será el objetivo de esta visita comunitaria? Tener contacto directo con la comunidad, con la gente, conocer de primera mano las necesidades más apremiantes, pero sobre todo decir la verdad en la medida que nosotros podamos responder a esas necesidades. Por otro lado, tenemos que también que el sector privado siga generando procesos de impulsar la responsabilidad social empresarial, en la cual sus impactos negativos sean mitigados y atendidos con la comunidad. Es decir, tenemos que ejercer un negocio responsable por parte del sector privado. Porque ese sitio donde usted estaba estará a escasos 50 kilómetros de Penonomé. Así es. Y bueno, nos encontramos con situaciones realmente. Por ejemplo, en el área propia de Coclé tuve la oportunidad el viernes ir en una avanzada para conocer los albergues y las áreas de intervención que tiene el Ministerio de Desarrollo Social. Sí. Y visité el hogar de niñas, por ejemplo, de Penonomé. Ese hogar de niñas recibe niñas de áreas de difícil acceso, 4 a 5 horas desde el punto centro de Penonomé hacia adentro. Tuabré, Río Indio, etcétera, y ellas bajan de allá para estar en una estancia de estilo internado para poder ellas culminar la escuela. Fui a ver sus condiciones, su situación en que se encontraban. Necesitamos hacer una intervención de mejorar su condición en la que las encontramos, la infraestructura de las instalaciones. Entonces, esas son facilidades que el gobierno busca atender para poder que ellas puedan culminar su educación, porque es clave. O sea, y se los dije cuando conversé con ellas, ustedes tienen que seguir estudiando porque es el único mecanismo para que ustedes puedan seguirse desarrollando e insertarse en la vida productiva del país. Inclusive tienen que seguir soñando, tienen que seguir buscando esa esperanza de salir, inclusive a estudiar al extranjero. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, los millennials no tienen ese amor que tenía nuestra generación por los diplomas. Ellos consideran que la vida va mucho más rápido con cosas mucho más prácticas. Estamos en el siglo XXI, en la cuarta revolución industrial, la era de la digitalización. O sea, nosotros queremos también pensar que ellos tienen que pensar igual que nosotros. Yo tengo una hija de 22 años, ¿sí?
estudiando psicología. Y su pensamiento es totalmente distinto al mío, pero hacemos comunicación. Exacto. El tema es que tenemos un entorno que tenemos que también adecuarnos, los padres de familia, pero también bajo ese nivel de disciplina, bajo ese nivel de orientación y demás. El mercado laboral es muy dinámico. Efectivamente, los jóvenes están cada vez rotando mucho más en las áreas laborales porque sus condicionantes para permanecer en un lugar ya no son las mismas que las nuestras. Claro. Ellos generan, por ejemplo, el tema de sentirse en un entorno laboral que vaya de acuerdo a sus principios. Sí, mucho menos rígido de 8 horas. Exactamente. Hay un nivel de productividad por resultados, probablemente. El tema de trabajar online, por eso digo, el tema de la digitalización también te permite tener una flexibilidad. Ellos no entienden, sí entienden, que nosotros podemos producir sin tener que estar físicamente en un puesto de trabajo. Esta cuarta revolución industrial, si la primera generó el socialismo y el comunismo y generó aquellos cuentos de Dickens, esta nueva revolución digital, ¿qué cambios sociales va a generar? Está generando muchos cambios sociales y yo quiero aquí también apuntar a que si bien ya estamos en la cuarta revolución industrial, los impactos en la población, impactos en la población, niños, niñas, adolescentes y los jóvenes y nosotros mismos no hemos tenido una docencia de cómo utilizar las redes sociales, los medios digitales, que en un momento determinado también nos están afectando a nosotros. Claro. Tiene una bondad, es muy positivo, estamos comunicados permanentemente, tenemos acceso a información muy transparente expedita, la ciudadanía tiene contacto directo con los tomadores de decisiones. Ahorita yo salgo de aquí y alguien me escribió un tuit y me dice, usted habló mal, usted habló bien, no me parece, sí me parece, o me hace una recomendación vía tuit y yo la tengo que escuchar. Entonces hay un contacto más directo. Pero lo que ocurre es que también hay desventajas en la medida que nosotros no sensibilizamos y llevamos información a la población más joven. Los adolescentes y los niños, nosotros no podemos entregarle un celular a un niño menor de 2 años, 3, 4 horas, para que ellos, ese sea la nana. A veces llegamos cansados y damos el celular para que se entretengan. Estamos cometiendo un problema, estamos cometiendo una situación equivocada porque ese no es el medio para poder que ellos estén entretenidos. Claro. Entonces, hacer esa docencia y los medios de comunicación fundamental. ¿Cómo utilizar esto? Por ejemplo, en primera infancia, los niños más chiquititos. En los primeros 1000 días de los niños y niñas se desarrolla el 87% de su cerebro. Sí, hasta los 3 años. Hasta los 8 se desarrolla su personalidad. Pero en los primeros 1000 días, o sea, sus primeros 3 añitos, se desarrolla su cerebro 87%. ¿Tú sabes qué significa eso, Correa? Todo. Significa que ahí está la base fundamental del desarrollo. El CPU del niño está ahí. Por supuesto. Desarrollo infantil temprano, estimulación temprana, 0 pantalla, hablar más, jugar. O sea, lo que hemos tenido por muchísimo tiempo la oportunidad cuando estábamos pequeños. Claro. Tenemos que generar eso y dejar ese celular aparte mientras que los niños están pequeños. Porque estamos cometiendo, y ¿dónde vamos a recoger o cosecharla? En la adolescencia. Si nosotros no tomamos cuidado en esto a nivel de infantes, lo cosechamos en la adolescencia. Los adolescentes no están durmiendo a las 8 y 9 que nos mandaban antes a dormir, ¿te acuerdas? Bueno, que salía hasta la canción. Exactamente. 12-1, con cuadros de insomnio. Es decir, la salud mental frente al tema de la digitalización, sin ningún tipo de límite, es perjudicial para la salud y para el crecimiento y desarrollo psicosocial, cognitivo y afectivo de nuestra población joven. Así es. Ministra, un placer tenerla por acá. ¿Cómo no? Jacoba Concepción, ministra de Desarrollo Social.